Durante este último año, en tiempos de pandemia, se han venido haciendo diversos estudios con el fin de comparar diversos hábitos alimentarios que sirvan para contrarrestar o que sirvan como tratamiento coadyuvante, que llamamos en nutrición, para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Y Bien. uno de esos estudios que se ha venido realizando lo organizó la Universidad del Noroeste de los Estados Unidos, Ujú. eh, que hizo un estudio, agarró un grupo de personas, 38.000 personas de un biobanco de personas del Reino Unido, y lo que hizo fue analizarlas más o menos desde que comenzó la pandemia, de marzo del 2020 hasta noviembre, y evaluó diversos factores de alimentación. Ujú. Entre ellos, el consumo de verduras, lactancia materna o no, consumo de frutas. Y uno de los factores que se evaluó también, sorprendentemente, fue el consumo de café y posibles efectos en la reducción de la incidencia del COVID-19. ¿Qué se encontró en ese estudio? Que un consumo alrededor de entre 2 a 3 tazas de café en esa población fue capaz de reducir más o menos en un 10% esa incidencia en COVID versus otro grupo de personas que o no consumía café o solamente consumía una taza de café. Claro. Claro, mirá vos esto que comenzó también como un rumor, como un misterio, esto que llegaban mensajes, difusiones por WhatsApp que no tenían ningún sustento científico, pero bueno, mucha gente lo Ujú. adoptó así como otros métodos. En este caso, Jorge, se estudió, se investigó. Sí, claro. Y es más, lo sorprendente es el tema de la inclusión de café, porque si bien sabemos la inclusión de frutas, la inclusión de verduras, de una lactancia materna en los tiempos adecuados, siempre se ha correlacionado con un buen estado de salud y una buena respuesta inmunológica de defensa del cuerpo. Pero sorprendentemente en este estudio también se incluye el café, el efecto del café dentro de este accionar inmunológico, que muchas veces no se tiene en cuenta o no se puede comparar a la par de un consumo de frutas y de verduras. Y lo que hace ese estudio es mostrarnos también que podemos, digamos, comparar y podemos encontrar alternativas de consumo de café en la población para contrarrestar esos efectos. Perfecto, perfecto. Fíjate que el café vuelve a estar, ¿no?, presente en todas las líneas de diálogo Mm, que tenemos cada vez que hablamos de infusiones y ahora relacionándolo con el coronavirus. Ujú. Podemos seguir desprendiendo parte de este estudio también. Me parece interesante hablar un poquito de cómo es el consumo de café en América Latina, que también a partir de acá podemos hacer un radar de lo que sucede en nuestra claro. región. Claro, y eso digamos que es lo más importante porque vemos que en el estudio se compara, o sea, mejor dicho, se hace referencia a que esos efectos de reducción de la incidencia se dan con un consumo de entre 2 a 3 tazas de café nada más, ni Ujú. siquiera con una taza al día, sino entre 2 a 3 tazas. Ahora, la situación, el tema está en ver cómo está nuestro consumo a nivel de Latinoamérica y enfocándonos a nivel de Argentina. Y vemos que en cifras recientes de evaluación y análisis de consumo, la Argentina no está tan bien ubicada dentro, digamos que a nivel de Latinoamérica del consumo de café. Es más, según un reciente informe, la Argentina está consumiendo por persona 0.3 tazas de café al día, lo cual ni siquiera se acerca Claro. a los valores recomendados para si se quiere llegar a ese efecto de consumo. Pero digamos que el panorama también ocurre en toda Latinoamérica. Es más, hasta en Colombia, que es un país productor de café, vemos que ni siquiera el promedio alcanza a llegar a una taza al día por persona. Claro, es muy Llega bajo, incluso hasta porque media taza de café al consumo al día. claro, pues debe Ujú, haber también, bueno, esa puja con otro tipo de mercado, otro tipo de infusiones, costumbres, bueno, algo que comentábamos con Maxi. ujú. Nosotros siempre acá, primero mate, también tenemos máquina de café, pero El eh, mate no falta. si hacemos un registro semanal de cuánto Claro. café por mate tomamos, nos va a dar seguramente ese 0.3. Claro, y precisamente se relaciona ese porcentaje tan bajito con la competencia tan fuerte que hay con el mate. Recordemos que pues en Argentina el mate es de la bebida principal de infusión de consumo en todo el país y obviamente si se compara con el café, el consumo va a reducirse dentro de la población.
Bien, 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 bien. Aquí en América Latina, no sé, por ejemplo, Brasil también aparece como uno de los principales consumidores de café. Te digo por lo Ujú. que he Aparece visto como, cuando fui. claro, sí, aparece como el número uno, pero ni siquiera, como te digo, ni siquiera los niveles de consumo en Brasil, en Colombia, alcanzan a llegar siquiera a una taza de café al día. Más bien, si nos ponemos a ver en países nórdicos como Finlandia, como Noruega, como Islandia, el promedio de consumo es muchísimo más alto que en nuestra región, incluso llega a superar las 3 tazas de café al día y en países como Inglaterra, que no son productores tradicionalmente de café, sino importadores de café. Entonces, eso hace, y Ujú. también pues por cuestiones climáticas, lógicamente, recordemos que son países más fríos, hacen que el consumo de café sea mayor en esa población y por ahí en nuestras zonas, ya que solamente producimos el café y lo exportamos, no sea tan alto. Claro, claro, Entonces, claro. digamos que ahí la tarea es ver, bueno, si vemos que hay estudios que nos están diciendo que el café puede tener un efecto benéfico más en un tratamiento post-COVID, ¿cierto? Para prevenirlo, ¿de qué manera podemos incentivar ese consumo? Ya que no somos países tan consumidores como, por ejemplo, esos que te acabo de mencionar, pero ¿de qué manera los podemos incorporar? Porque si bien faltan estudios todavía para terminar de redondear estos resultados, digamos que hay un primer anuncio y un primer acercamiento que nos dicen, por ahí es el camino, nos está dando buenos resultados, el café tiene compuestos importantes, polifenoles, antioxidantes, que tienen efectos en el sistema inmunológico, cosa que nunca se analiza, ¿no? Recordemos que siempre el café se ve casi como un estimulante, al Ujú. igual que el mate, por la cafeína, pero no se tiene mucho en cuenta los efectos, los compuestos bioactivos que tiene el café, que son en su mayoría los que se relacionan con estos efectos de beneficio. Bien, entonces quizás, más o menos haciendo una lectura general de lo que estamos dialogando, es recomendable tener en nuestra rutina el consumo de café, pero claro, también está del otro lado, porque hay gente que consume muchísimo. ¿Qué tipo de Ujú. consecuencias negativas puede afectar, ¿no? Este exceso de consumo de café en el cuerpo de alguna persona? Ujú. Sí, mira, nosotros siempre nos hemos mantenido en la línea de que el consumo de café de manera moderada no es malo. O Bien. sea, sabemos que es un estimulante del sistema nervioso central, pero normalmente cuando nos remitimos a un paciente y sabemos que el paciente acostumbra a tomar café en el día, bastantes tazas de café en el día, la recomendación general es que no pase las 2 o 3 tazas de café, que coincide con la recomendación que está haciendo este estudio. Decimos que, listo, si te gusta el café, podemos distribuirlo ya sea a la mañana, ya sea a la tarde o posterior al almuerzo, con que mucha gente tiene la costumbre de hacerlo, pero que no pase de ahí para tampoco sobreestimular nuestro sistema Claro. nervioso central y pues ya recaer en consecuencias obviamente contraproducentes de los efectos que puede llegar a tener el café. Claro, Pero Jorge, igualmente sí. esto también abre muchas preguntas porque siempre también se ha satanizado de una u otra forma el consumo de café, ¿no? Por el Sí. tema de esto de la estimulación. Pero al no tenerse en cuenta los efectos antioxidantes, olvidamos eso. Y este estudio nos dice, vea, podemos encontrar, ¿cierto? Una mecánica para incluir al café dentro de nuestro consumo diario y pues hacerlo de manera saludable, de manera frecuente. Sí, esto te quería consultar, Jorge, de que recomendás, bueno, fraccionarlo bien en el día como para no excedernos. Y también puede ser, bueno, en el caso de que Ujú. una persona lo tenga muy incorporado y le cueste por ahí achicar en cuanto a cantidad, ¿no? Una taza más chica o pequeña, quizás podés repetir, Claro. agregar una más para no excedernos, ¿no? ¿De Ujú. cuánto promedio hablamos? De la taza recomendada, cuando hablamos de 2 a 3 es la Ujú. taza, la grande de más de 250. Claro, qué buena pregunta esa que me haces, Mauri, porque es muy importante también ver, bueno, hablamos de tazas, pero ¿qué volumen de taza? Porque tenemos Claro. la taza chiquita de café, pero también tenemos la taza de muy grande, de un volumen muy grande. Normalmente el promedio de consumo con el que se mide, el promedio estándar, varía entre 180 y 200 mililitros su volumen, para que pueda llegar a tener un efecto en cuanto a sus antioxidantes se refiere. Entonces, más o menos ese sería.
por taza de café, por consumo. Obviamente que también eso depende del gusto de cada persona, porque hay gente que prefiere tomar una tacita de café mucho más pequeña Ujú. o incluso hacer su taza de un mayor volumen, entonces casi en vez de una taza pasa a ser 2 tazas en una sola y Bien. consumen, digamos que, más café del recomendado. Pero normalmente el promedio estaría entre una taza normal, que va de 180 hasta los 200 mililitros. Jorge, y una consulta, porque acá también nos podemos encontrar con un montón de formas de consumir café. Ujú, Viene el Claro. café en saquito, el café en granos, el instantáneo. ¿Cuál es el ujú. recomendable? Bueno, realmente, si nos remitimos directamente al estudio, no hay una comparación con específicamente el tipo de café. Ujú. Recordemos que la especie de café que predomina en nuestro consumo general en Latinoamérica es el café de origen arábiga. Y ese es el que más o menos nosotros consumimos. Pero como tal, en cuanto a la presentación, no hay, con base en un estudio, una presentación que nos diga este café es mejor, ¿no? Ya se basa mucho ya en el paladar de la persona que selecciona el tipo de café. Bien, 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 bien. Bueno, este punto es Claro. Ujú. interesante porque uno no se Sí, sí. desanima. Hay uno más carito que viene con Ujú, menos, bueno, claro. un procesado un Pero poco más adecuado, ¿no? Claro, pero ojo, es importante también recalcar que esos efectos que evaluaron, es decir, del café, es el café puro. Es decir, no Ah, es Claro. ni un café cortado, como lo llaman en Argentina, o el café con leche, que normalmente en Colombia se consume, llamado café perico. No se lograría el mismo efecto con una adición de otros alimentos, como leche o adición de azúcar. Cuando tú ya añades estos eh, ingredientes, le reduces el efecto benéfico que puede llegar a tener el café. Mira Entonces, qué digamos que se importante esto. recomienda tomarlo puro, tal cual, y preferiblemente Sí, sí. amargo, para los amantes del café amargo, que sí que hay muchos. bueno, acá también en parte de lo que son los mensajes que llegan, bueno, quiero tratar de desentramar un poquito la pregunta que dice, quisiera saber si para este caso se habla solo de un café normal o tradicional o también podemos hablar de café orgánico, nos dicen ahora. Ujú, sí, eh, incluye todas las especies de café, lo que te digo, un Bien, café que sea netamente puro en su preparación. excelente, Digamos, excelente. no discrimina en categorías, no discrimina en especies hasta ahora, ¿no? Puede que más adelante nos encontremos con estudios que nos digan, este tipo de presentación de café nos genera puntualmente estos beneficios, pero digamos que aquí hablamos de una especie general, ¿no? De café puro. Bien, bien, bien. Bueno, Jorge, todavía nos quedan unos minutitos más para poder seguir dialogando con vos. No queríamos dejar escapar la situación coyuntural que nos atraviesa. Algo que Ujú. sucedió en la jornada de ayer aquí en Argentina, no sé si lo pudiste ver, que fue la Sí, sí, sí. aprobación de la ley de etiquetado frutal. Aprobación. Hubo mucha La polémica en estas fuerza no, últimas no, semanas. no fue en Sí, vano, ¿eh? Vieron la columna que hicimos aquí hace un bastante. par de Mira que semanas y mira. sí, mira, nos sirvió la columna, hizo presión ahí en el Congreso. Nos escucharon. Sí, ¿no? Realmente aprendimos muchísimo a partir de ese día porque hoy en día, hoy Ujú, es la temática de la semana. ujú, así es, y me parece importante que la gente empiece conociendo qué es o qué implica que se haya aprobado una ley. O sea, más allá de lo político, que es lo que no debemos dejar que se meta en lo que es como tal la ley, es entender el por qué, ¿cierto? Que es el tema de la educación alimentaria.